Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y nuevamente damos comienzo a Solo se trata de vivir. Este programa cuyo objetivo es recordar a gente querida que habitó la ciudad de Villa del Rosario. Hoy dos invitados muy especiales. La primera parte junto a Teresita Cejas, quien nos recuerda su familia, su historia de vida. Y en Solo se trata de vivir tengo una invitada muy, pero muy especial. Teresita Cejas ha aceptado esta conversación que vamos a comenzar a partir de este momento. Bienvenida. Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Vos sabés, Tere, que de toda la vida, y no tengo los por qué, pero me sucede a mí que hay gente que no tengo grandes contactos a lo largo de los años, pero sí le tengo afecto, aunque la he tratado poco. Pero vos sos una de las personas dentro de mi álbum de gente que quiero, sos una de las personas que yo aprecio mucho. Bueno, quiero que lo sepa eso. Te lo he demostrado muchas veces cuando estás hablando. Sí, igualmente. No me pasa con todo, pero sos una persona que aprecio mucho. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Tere, vamos a hablar de todo un poco, hablando y recordando a la familia. ¿Tus padres, nombre y apellido de ellos? Bueno, mi papá, Alfredo Cejas, y mi mamá, Elsa Álvarez. ¿Recordás en qué año se casaron? Sí, en el 5 de julio de 1958. ¿En Villa de Rosario? En Villa de Rosario. ¿Aquí en la Basílica? En la Basílica. Me imagino que la abuela Clara habrá sido la madrina, ¿te suena? No fue la abuela Clara. No fue la abuela Clara. Fue una tía de mi mamá. Unos tíos de mi mamá fueron los padrinos. Cuando ellos se casan, ¿a dónde van a vivir? ¿La primera casita, el lugar? Ellos van a vivir a la calle Corrientes, donde vivía mi abuela Clara. Entre Hipólito Yrigoyen y 25. Al 740 más o menos. Entre Hipólito y 25, por entre ahí lo Hipólito situamos. Yrigoyen y 25 de mayo. Ahí van a vivir con la suegra, Clara. Tu madre. Sí, un tiempito. Un tiempito. Un tiempo, sí. Y llegan a la vida de ellos 3 hijas. 3 hijas. La mayor, Elsita. Yo soy la del medio. La del medio. La problemática. Tere y la más chica, Betty Cejas. Tere, ¿y cuál era la labor a la que se dedicaban ambos? ¿Tu mamá ama de casa? Mi mamá ama de casa y modista toda su vida, desde que era soltera. Tenía muchas clientas que le llevaban sus costuras, muy famosa en su época, en la época que era modista, doña Rocco, Delsa Rocco, la señora de Carandino, la Pocha Carandino. Se habrá hecho vestido de novia. Mi mamá, sí, siempre estaban tapadas en trabajo. ¿Recordás algunas clientas que fueron de toda la vida de tu madre, que las podemos nombrar? Sí, doña Silvia de Bongiovanni, la señora de don Andrés Bongiovanni, la señora de Pocholo Gómez, la madre de Ana María Biagietti, negra. La negra bufa, la mamá de ella. Mi tía Juana. Sí, la tía Juana, muchísima gente. La señora de don Biagietti. ¿Y qué máquina de coser tenía? ¿La Singer? ¿La Pedal? La máquina de coser de mi mamá es COP. Se la compró mi abuela
cuando ella empezó el curso de costura, corte y confección, de por corte aquel y confección, recibida con las mejores notas. Vieras las carpetas que tiene mi mamá, bordado y todo, ¿no? ¿Y quién fue la profesora de ella? Doña Sarita Palazón. Mira, con el sistema recuerdo. Mendía. Me imagino que a ustedes les hizo el traje de la primera comunión a las tres hijas. Sí, sí, sí. ¿De novia también? Sí, a mi hermana también, sí. Qué Sí. recuerdo, Sí, por sí. favor. A la más chica no, porque ella ya vivía en Córdoba y bueno, pero a nosotros sí, toda la vida nos cosió mi mamá. Y somos 3 hermanas, pero 2 muy seguiditas, Elcita y yo, y nos vestía siempre igual. Con un cancancito rojo, las botitas, la pollerita tableada, un polovercito que nos tejía mi abuela, la madre de mi mamá, mi abuela Magdalena. Y Qué siempre bárbaro. nos vistieron igual hasta que tuvimos 10, 11 años. Tere, mientras que el papi, ¿qué hacía en lo que se refería a lo laboral en aquel entonces? Mi papá trabajó en todas las industrias de Villa, digamos, en la bodega en Lucchesi, en el molino harinero y después en el campo, toda la vida en el campo, de jornalero. Tuvo mucho tiempo también, antes de irse al campo, trabajando en el sindicato, que estaba en la calle Entre Ríos. Viste que siempre ahí no me acuerdo cómo se llamaba el sindicato, iban muchos padres de familia, porque salían o camiones de la bodega o del molino y ellos los llevaban a cargar a distintos lugares. Hasta que empezó a trabajar en las máquinas. Ha trabajado con don Paco Fernández en el campo, con don Juan Martínez, con don Presotti, con don Delfín Rivara, con don Florentino Gómez, el padre del doctor Hugo Qué Gómez. personajes, ¿no? Que ya no están. Sí, Lindo con todos recordarlos. ellos trabajo. Mi papá era un libro abierto, tenía una memoria, me encantaba escucharlo hablar. Se conocía todos los campos de alrededor, los de Rincón, Costa, hasta Luque. Un día estaba internada yo en la clínica de Barraza y internan al lado una señora que venía de Calchín. Y llega mi papá a visitarme, a ver cómo estaba, y entraron a conversar con el esposo de la señora y le dice, usted es fulano de tal, sí, porque yo me acuerdo, yo trabajé en el campo de usted, y ahí se acordaron de mi papá. Mi papá trabajaba en muchos campos, ha sido muy, muy trabajador, digamos. Tere, Medio bohemio también. Tere, ¿cómo eran las navidades en tu niñez? Linda, entre las familias siempre. ¿Pasaba el niño Jesús y los Reyes Magos? Sí. ¿No fallaban? No fallaban. ¿Algún regalo que te dejaron que recuerdes con mucho cariño? Y nos regalaban siempre cosas iguales con mi hermana, la mayor, que somos seguiditas. La otra viene retirada 7, 8 años de diferencia, entonces, pero nos regalaban muñecas, los jueguitos de cocina. Y no es nada de eso. Por ejemplo, para los Reyes Magos se tomaban el trabajo de dibujar los cascos del camello en la tierra, porque el patio era de tierra, ¿viste? Nosotros le dejábamos el pastito y le dejábamos el agua para Qué los ilusión camellos. que teníamos, por y a la favor. mañana nos levantábamos y estaban ahí los regalitos. Tremenda Y la ilusión, mira, el y ellos no entusiasmo. sé con qué los dibujaban, con algún tarrito ese, y dibujaban, el sendero de los camellos. Así que, bueno, muy, muy lindo recordar todo eso. Tere, ¿la escuela primaria? La escuela primaria en la Escuela Nacional número 32. ¿Algunas señas que podamos mencionar? Sí, las he querido todas y creo que todas me han querido a mí. La señorita René de Morosini, en primer grado y segundo grado. La señora Inés de Gaite, en tercer grado. En cuarto grado, la señorita Blanca Cabaña y Susana Medrano, que no sé por qué le pasó a Blanca, que era la titular, y Susana Medrano vino a suplantarla, ¿no? En quinto grado ya teníamos 3 maestras, que era en matemáticas la señorita Emma Ludueña, en lengua Techa Rojas, y en las otras materias doña Rosa Sueldo.
Qué docentes, ¿no? De Y en vocación, séptimo por grado, favor. la señora Rosita de Fagó, doña Rosa Sueldo, Grandes Malú Dueña, la maestras. Techa Rojas. Grandes maestras. En labores y artesanías, la señorita Pilar Pastor, la directora doña Carmen Pastor. Tengo infinidad de recuerdos. Y todas las maestras compañeras que las he querido a todas, como doña Teresa Sandri, doña Lidia de Rochetti, doña Lidia Contreras. Marcaron la historia de la Escuela Nacional número Exacto, 32, todas estas exacto. mujeres. Tere, Sí. no podemos pasar por alto y no mencionar a tu abuela, A mi abuela Clara, a la abuela Clara Cejas. muy famosa. ¿Quién fue para vos? Fue un personaje para mí. Para mí, uno de los personajes de la villa. Bien. Para mí. Contame un poquito de ella y tu es- niñez junto a esa abuela. Y mi niñez, mi abuela era una persona muy activa, muy trabajadora, tenía el don muy responsable, trabajó toda su vida. Te digo que fue seleccionadora de maní en el galpón de Ruiz, trabajó con los Manzotti en el campo, mi papá también trabajó en el galpón de Ruiz mucho tiempo. Una tú sabías luchadora. Luchadora, pero de abajo. Y después, ya cuando no existió más, empezó a trabajar en las casas de familia, de familias renombradas de la villa, como es don Ferreira en la calle San Martín, la señora Blanca de Arbach. La aquí veía en pasar el cuadro, cuando era chico. en la pasaba casa por del acá. escribano Cuello. Sí, Tempranito rumbo al sí. laburo. Pero siempre ella arreglada de punta en blanco. Sus labios sí, mi abuela era pintados, colorete muy en los coqueta, cachetes. muy coqueta era. Mis dos abuelas eran muy coquetas, la madre de mi mamá también. Sí, mi abuela Clara con su polvito en gel face, el colorete, Ay, sí, la con estoy labios viendo. rojos, nada que ver Su con cabello nieta. teñido a la perfección. Sí, con sus rodetitos. Sí. Le gustaba, aparte de trabajar toda su vida, ella vivía en la calle Corrientes, al 740 más o menos, y después que ella salieron la venta de unos terrenos donde ella tiene su casa en el pasaje Calchín, entre Córdoba y Norberto Dutari. Ahí. Pero Tere, no sé Sí. qué recuerdo llega a vos y mucha gente que nos está viendo lo traerá a la memoria. Se hablaba mucho, yo no lo he visto, de los bailes que hacía en el patio de su Sí. casa. Baile de ¿Tenés piso, algo para contar de ahí? En los bailes de piso y tierra. Y yo era muy... No sé si había nacido. Para mí no habías nacido. Para mí no había nacido. Pero sí, tengo mucha gente de antes, se acuerda que ella armaba sus bailongos ahí, ¿viste? Qué va. La recuerda mucha gente de esa actividad. Qué hermoso. Aquí en la calle Corrientes al 740. Y contame algo que voy a leer solamente unas pequeñas frases, pero un día vos Sí. estabas trabajando en la MUNI y apareció Tristán Luque, el hijo del doctor Luque. Sí, no solamente Tristán, sino que anteriormente había aparecido don Gaudencio Derra. Sí, tiene ahí un poema que habla de los bailes, por eso de ahí la rescatamos, ¿no es cierto? Don Gaudencio Derra fue el primero que me entrevistó cuando él trabajaba en la radio, ahí en la calle San Martín. Hicimos un programa, le dedicamos un programa a mi abuela. Meritorio. Yo leí un poema que yo le había hecho, que ya no lo tengo, lamento que ya no lo tengo. Y bueno, se acordaban de aquellas épocas donde ella armaba esos bailes y sorteaba también. Claro, hablando de los numeritos de rifa que se los vendían. numeritos de rifa y todo. Qué Sí, disfrute sí. por aquel entonces. Sí. Y las parejas que se habrán formado también. Me imagino. Y acá vamos a, no sé cómo habrá, por qué Y, le habrá no. ocurrido en aquel momento escribirle a ella. Bueno, estamos hablando que es un personaje. Un día estábamos en la municipalidad y viene Tristán Luque. Tristán Luque lo atiendo, vino con un problemita, le solucioné el tema y me dice: Teresita Cejas, sí, soy. ¿Sos hija de Alfredo? Sí. ¿Sos nieta de doña Clara? Sí. Ya vengo, me dice. Y se fue a su casa y me trajo un escrito que él, siendo jovencito, le escribió a mi abuela Clara,
donde creo que ahí habla de los bailes. Sí, acá tengo unos párrafos, ¿no? Sí. De lo que él... Él dice que la admiraba porque una persona guapa, trabajadora, siempre una señora de su casa, y que tenía la voluntad de armar esos bailes, y andaba toda la vida, digamos. Ella también hacía empanadas, pastelitos, hacía la comida también. Claro, claro. ¿Cómo la definen acá con estas frases y estas palabras? Vamos a rescatar algunos momentos nada más. Las expresiones de deseos: jamás nos abandones, no nos falles, ninfa inspiradora, testimonio de amor, fuente inagotable, consuelo de los pecadores, dama de noche, rosa pura, leona mansa, remanso de mis sueños, caricia de mi dorso, sauce primaveral, puente de los desdichados, manantial de los sedientos. Qué hermosas frases que ha puesto, sí. Y la definían de alguna manera Le ella. hizo un escrito muy bonito, sí. Me sorprendió, le agradecí, y bueno, me dice, te lo dejo a vos. Ella ya no está, pero yo la admiraba. Era una señora que admiraba mucho. Yo la verdad que no sé si mi abuela trabajó en la casa de él, eso claro. Es lo que no recuerdo. Pero... Tere, y de tu niñez, contame también, que me trajiste un recorte diario que está ya muy amarillento por el tiempo. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Te convocan para escribir unas redacciones? ¿Cómo nace esto? ¿En la primaria? La niñez, nosotros hemos sido una familia muy humilde, sencilla. Mi niñez, la recuerdo, hemos tenido sinsabores, no era todo perfecto. Época de luchas, para sobrevivir, de trabajo. Claro. Me gusta recordar mi niñez, donde mi papá y mi mamá estuvieron juntos como matrimonio, ¿no es cierto?, con nosotros, hasta que por cuestiones de la vida ellos se separan. Yo tenía 10 años y eso un poco que me marcó, pero me gusta recordar mi infancia. Era muy feliz con ellos, muy feliz. Mi papá era, viste que cuando uno es chico tiende a idealizar a sus padres. Claro y mi sí. Papá a mí tenía un cariño especial conmigo. Yo era como la niña mimada de él. Me cocinaba, él venía del campo con las bolsas de maní, los tostaba, le sacaba la cascarita, me atendía. Eso no me voy a olvidar nunca. Y bueno, cuando ellos se separan, nos vamos a vivir con mis abuelos maternos en la calle Catamarca, donde está el taller de Paloto, ahí para que te ubiques, entre Jerónimo del Barco y Colón. Pero la relación de mis padres, ellos se querían tanto que nunca se separaron del todo, digamos. Mi papá nos visitaba siempre, cada vez que él cobraba sus changas en el campo, siempre llevaba mercadería a casa. Bueno, ha sido un bohemio también. Y mi mamá luchando toda su vida con su máquina de coser. Mi abuela materna le ayudó muchísimo, era su asistente, digamos. Mi mamá cosía todo el día, pobrecita, para criarnos a nosotros. Hoy en la actualidad, ¿cuántos años tiene tu madre? Mi madre tiene 86 años. Y lo importante que la tenés. La tengo y está bien de salud, con algunos achaques de la edad, pero está muy bien. Tere, y contame cuando te presentas a un concurso de escritos. ¿Eso sucede en la Escuela Nacional? Claro. ¿Vos te acuerdas creo que lo saca El Eco del departamento Río Segundo? Era una revistita sí, un pequeño diario. Sí, que estaba en la Hipólito Yrigoyen, de la pinturería de Papa para acá. Claro. Pero por ahí vivía Don Anone. Don Anone con su madre. Era el director de la... Doña Clementina. Doña Clementina. Y su hermana soltera. Mi mamá fue modista de Doña Clementina muchísimos años. Qué abuela divina, abuela de los cuentos era esa mujer. La quería muchísimo mi mamá, Doña Clementina. Después de muchos años estuvo en el primer piso de la iglesia evangélica. Exacto, de ahí me acuerdo yo. Ahí iba mi mamá, la buscaban para que la hija, ¿cómo se llamaba? La señorita Anone, ¿cómo es que se llamaba? Si era Esther, ella iba a buscarla a mi mamá y dice, tengo unas telas para que le haga unos vestidos
a mi madre, y mi mamá iba y con nosotros y le medía y tomábamos el mate, charlábamos. ¿Te acordás vos de la niña rubia que vivía en la calle Jerónimo del Barco? No, que le decían, era hermana de doña Algueró. Era Algueró, ella, Algueró de Luque. ¿Sabés quién vive en ese chalet? Don Gómez, que supo ser sereno de la cooperativa. Ellos compraron la casa. Bueno, esa casa grande, en ese predio, era de doña Algueró de Luque. ¿Y qué me quería contar de esta mujer rubia? Que también fue, pensé que te acordabas. No, de esa fue clienta de mi mamá, también ella le costó muchos años. Y continuando con el diario Eco, saca un concurso. Había un concurso entre escuelas primarias, entre los 6º grados de la escuela primaria, una composición para el Día de la Madre. Entonces yo escribí una redacción, a mí me gustaba escribir. Y me dice, mi maestra era la señorita Techa Rojas, y me dice, la vamos a presentar, ¿te animás a concursar? Bueno, me corrigió algunas cositas y dice, la presentamos. Y saqué el primer premio. Fue publicado en la revista Ecos del departamento, y el día que me entregué, el primer premio era una cámara fotográfica. Lo que era por aquel entonces. Sí, y bueno, me la entregó la señorita Anone cuando hicieron como un acto en la Escuela Nacional, y bueno, yo era un orgullo para mí haber hecho esa composición para el Día de la Madre, donde hablo de todo lo que ella ha luchado para criarnos, ¿no? Con sus costuras, con sus trabajos de costura. Y saqué el primer premio, un orgullo. ¿Qué fue de esa máquina? Y esa máquina anduvo mucho tiempo, ya no la tengo. ¿La usaste mucho? La usamos. ¿Seguro es Arroyo? Era Arroyo. Y luego don Mario Arballo las revelaba. Sí. Las mandaba a Córdoba y tardaban varios días. Foto ni sé dónde están. Tere, hace tantos años. Tenemos mucho para contar, pero años, si vamos a resumir. ¿Cómo llegás a hacer la secundaria Escuela de Comercio José María Paz? Bueno, termino el primario y me anoto en la Escuela de Comercio y hice mi carrera ahí, digamos, me recibí y siempre no era una excelente alumna, pero siempre destacada o mencionada. Me gustaba estudiar. Y cuando me recibí, en aquel entonces, somos promoción 1977. La directora de la escuela, doña Amalia Elisa Oliva de Rivarola, tenía por costumbre mandar los mejores promedios a la bodega, al molino, a los bancos, a la municipalidad. Y a mí, antes de Navidad de ese año, diciembre de 1977, me llaman de la municipalidad para trabajar, digamos, con unos días a prueba, ¿no es cierto? ¿Bajo la intendencia? De Juan Alberto Audicio, en diciembre de 1977. El secretario de Hacienda y Finanzas, don Raúl Oscar Bruneto, me recibe y me envía, me dice, vas a trabajar a modo de prueba unos días, 2 o 3 horas, con la señorita Silvia Taborda Gómez, que está encargada de contaduría y liquidación de sueldos y personal. Así que estuve ahí, yo trabajaba 2 o 3 horas, empecé acomodando papeles. Silvia me enseñaba bastante. Estuve un tiempo trabajando con ella y después, un buen día, viene el contador Bruneto y yo cortaba clavo y yo digo, ay, y me dice, Teresita, venga, a partir del día lunes usted entra a las 7 de la mañana y sale a las 14 horas como todo el mundo. ¿Sabes la alegría que lloraba de la felicidad? Y desde ese momento, desde ese día que él me dijo eso, que fue un 9 de enero de 1978, hasta fines de mayo del 2020, trabajé en la municipalidad. Toda una vida. Toda una vida. Me crié allá adentro. Te voy a hacer una pregunta muy clave. Sí. Me contestás hasta donde puedas. ¿Tuvo su parte positiva y su parte negativa? ¿Era fácil estar dentro del municipio con distintos gobiernos? ¿La pasaste bien y en algunos momentos no tanto? ¿O siempre todo fue color de rosa, Tere? No, no fue color de rosas todo. La municipalidad es una gran familia,
como en toda familia, hay rosas y hay grises. Fueron épocas, tuvimos épocas difíciles donde no cobrábamos el sueldo cada 2 meses, 3 meses, ponele. Pero al principio, que yo estuve en el gobierno de Alberto Audicio, era muy niña, tenía 17 años cuando entré. Estaba Marta Fontana, Silvia Taborda, Tutu Polop, Teresita Casiorna, todas mis compañeras, que las recuerdo, Norma Mariani. Carmen Lurgo, María Rosa Pavón. Carmen Lurgo, María Rosa Pavón, María Rosa Pavón. Lidia Giraudo. Lidia Giraudo. Mira, yo aprendí de ellas, porque estuve siempre me trasladaban de oficina y siempre a cargo. Por ejemplo, Lidia Giraudo fue una de mis jefas, yo aprendí muchísimo de ella. Teresita Casiorna, Silvia Taborda. Todas mujeres de carácter. Mujeres de carácter y todo ahí, ¿viste? Todo correcto. Nosotros venimos de la camada esta donde teníamos sentido de la responsabilidad y ganas de aprender, ¿me entendés? Entonces, todo lo era nuevo y a la vez nosotros mamamos esa actividad de nuestras jefas, digamos, y aprendimos mucho. Tere, y gracias a Dios pudimos enseñar. Voy a hacer otra pregunta, ojalá que te juegues. Sí. A esta altura de la vida está bueno jugarse. ¿Con qué intendente te sentiste muy identificada, te sentiste muy cómoda? Por la forma de ser, porque cómo actuaba con los empleados. ¿Hubo uno preferido? Siempre tenemos alguien preferido en nuestra vida. No, preferido. Juan Alberto Audicio, una persona buenísima, con un gran corazón. Fue el que, digamos, me permitió quedarme, me nombró efectivo en la municipalidad. Tengo muy buenos recuerdos de Juan Alberto, una persona buena que daba. Te digo que he sido testigo de que él, a la hora de cobrar, iba a la tesorería, le extendíamos los recibos para que nos firmara, cortábamos el recibo, se lo damos a él, lo firmaba, no cobraba nada, lo daba todo, tenía un corazón de oro. Qué bueno no que sabes. Cuentes esto, nadie lo sabe. Sí, yo fui testigo. Qué un día bueno. se presenta, que me disculpe la señora que quizás me vea, se presenta en la tesorería y dice, vengo a ver si mi marido ha cobrado. Sí, cobró. Y no, todo lo daba, le pedían a él ayuda. Actitud. Sí, tenía por eso digo, un corazón de oro. Qué bueno, entonces Juan fue la Alberto. pregunta. Después el doctor Bossetti, una persona muy correcta. También lo respeté muchísimo. Juan Carlos Bertorello, una persona más bonachona, lo conocí más yo a él, teníamos como más relación, más amistosa, digamos, pero siempre ahí, ¿no? Él, el intendente y los empleados, pero muy bueno también, muy generoso en su gestión. Manolo Ribalta, tuve también un buen intendente. Roberto Herrera, una gran persona. Manera, me jubilé estando Manera de intendente. Tere, y para ir abreviando, ¿y en el amor cómo lo conocías al que después fue tu esposo? ¿Dónde lo ves por primera vez? En Togo, yo lo conocí ahí a los 19 años. ¿Vos dijiste, este va a ser el hombre de mi vida? No, nunca lo miré. Perdón, me perdone, no. Él tenía otra novia. Bueno. Y después que se dejan, ya me empezó a perseguir a mí y desde el primer día que él me dijo, ¿querés bailar conmigo? Acá estamos. Tere, vamos a cumplir 42 años de casado. Júgate, ¿sentiste maripositas, como se dice, en el pecho? Sí, porque nunca, yo lo imaginaba de otra forma, ¿viste? Porque él en la confitería bailaba, tipo John Travolta, así se movía mucho, qué sé yo. Entonces,
pero cuando yo lo conocí, totalmente distinto a lo que yo me imaginaba, digamos. Muy caballero, muy respetuoso. ¿Cuántos años de muy noviazgo? leal. Tuvimos 8 meses de novio nomás. Nada más. Sí, sí, sí. Pero el amor es más fuerte, Sí, es el tema. sí, sí. Nos casamos el 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen, de 1981. Ahora el 16 de julio vamos a cumplir 42 años de Toda una historia de vida. Sí. ¿Y llegan a la vida de ustedes cuántos hijos? 4 hijos, ¿Y en la actualidad cuántos nietos? 5 nietos. Que los han de disfrutar un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una que está en Córdoba, que es la nena de Rodrigo, el más grande, que está cursando el último año de la escuela secundaria, tiene 17 años. La vemos menos porque, bueno, los papás se separaron, Rodrigo vive acá y ella vive en Córdoba, pero... Tere, ¿te queda algún sueño por cumplir? Un viaje con tu esposo, conocer un lugar. Mira, yo decía, cuando me jubilara, decía, de chiquita, ¿no? A mi papá, te cuento, mi papá se crió en el campo de los Fernández, el padre de Coco Fernández, el carpintero. Viste que en aquel entonces mi abuela tenía tantos hijos varones, y en aquel entonces se estilaba de que a los niños de 8 o 9 años, siempre con esto, de 8 o 9 años, los mandaban al campo de boyero, trabajaban de boyero en los campos. Y mi abuelo ubicó sus hijos así, en los campos, y a mi papá le tocó en el campo de don Juan Fernández. Iba a la escuela, él se crió ahí, iba a la escuela y todo. Doña Dominga, el papá de Coco Fernández, la mamá de Coco Fernández. Sí, la conocí. Lo crió prácticamente también, le enseñó a escribir, a estudiar, le hacía hacer la tarea, dice. Iba a la escuela él. Y después hacía las tareas del campo, de boyero, cuidaba las vacas, qué sé yo. Y don Juan Fernández, mi papá lo quería muchísimo. Y bueno, viste que a ellos les decían el gallego, y a mi papá, de jovencito, le decían el gallego. Y siempre hablaba de España, ¿viste? No sé si lo escuchaba don Fernández, yo la verdad que no sé. Entonces yo digo, el día que yo me jubile, quiero conocer España. Bueno. Nosotros en la municipalidad tenemos una bonificación cuando nos jubilamos, de acuerdo a estatuto, ¿no? Y te pagan una platita, digamos, de acuerdo a estatuto. Y yo digo, cuando recibo ese dinero, me voy a España, a conocer España. No, es una ilusión. Es una ilusión. Y menos con la situación como está ahora. Bueno, nada está perdido todavía. No, por supuesto. Tere, ¿sos católica? Sí. ¿Cómo es tu Dios? Mi Dios. ¿Te enojas con él? ¿Nunca? Me he enojado algunas veces. ¿Y le agradeces sí. también? Obvio. ¿Cumple con vos? Obvio. Sí, sí, sí. Sí, siempre le pido por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mi madre que está viva, por mis hermanas, y sí, gracias a Dios estamos bien, tenemos salud y bueno. Últimas 2 preguntas. ¿Disfrutás escribir? ¿Qué te sucede cuando agarras el lápiz y el papel? O no sé si irás a la compu. Escribí mucho cuando era adolescente, cuando muchos años escribí, tenía tantos cuadernos escritos. ¿Qué sensación sentís en el momento que te entregas a la escritura? Y te van haciendo, ¿viste? Depende. La inspiración. En la inspiración. Yo empecé de niña a escribir y en la escuela secundaria teníamos de profesora a Olga Sola de Aguilar. Sí. Y cuando íbamos a segundo año, el profesor de dibujo era Gaetán. César Gaetán y la profesora Silvia Capetini de García. Eran los profesores de dibujo. Y nos llevaban en las horas libres al patio y para escribir o para pintar. A mí me gustaba pintar también, pero más me gustaba escribir. Y escribí. Y empezamos a escribir en forma de poema en ese año, en 1974. Entonces se le ocurrió al profesor Gaetán, a Olga Sola y a Silvia Capetini hacer un libro que debe estar, supongo yo, en la biblioteca de la Escuela de Comercio. Un librito donde la mayoría de los alumnos de 4º y 5º año
y de tercer año plasmaron en ese libro sus poemas. Yo lo tengo todavía, ese librito. Qué lindo. Y supongo que de estar en ese año se inauguró la biblioteca de la Escuela de Comercio, que se llamó Ingeniero Agrónomo Luque, algo así, Ruiz Luque. Ruiz Pose, perdón. Ingeniero Agrónomo Ruiz Pose. Así se llamaba la biblioteca. No sé si existe todavía. No, hace mucho que no voy a la escuela. ¿Qué significa para vos Villa del Rosario? Y Villa del Rosario es mi mundo. Mi mundo. Nací y me crié aquí, me eduqué aquí, me casé, tuve mis hijos, mi familia. Mis abuelos nacieron aquí, se criaron aquí, no tengo mucha raíz. Villa del Rosario lo es todo. Tere, Sí. Quiero agradecerte por haber aceptado venir a esta charla, Bueno, que has contado muchísimas cosas gracias. hermosas. Si en esta cámara que te estuvo tomando a lo largo de toda la entrevista, en este momento tu papá estuviera viéndote, ¿qué le dirías? Bueno, mi padre, no lo olvido. Recuerdo tus historias cuando yo era niña, cuando nos trasladábamos de mi casa, que vivíamos a la escuela, al frente de la escuela fiscal, hasta la casa de mis abuelos en la calle Catamarca. Me levantabas en los hombros, me cantabas sus canciones. Yo por él aprendí a amar el arte. A mi papá le gustaba cantar, le gustaba contar sus historias, recitaba, tenía unos recitados. Cuando yo no sabía leer, mi padre me llevaba a las revistas de historietas y me leía. Extraño todo eso, lo extraño. Siempre le digo, papi, ¿en qué nube de tu cielo andarás con tu bohemia de loco trovador? Porque le gustaba cantar y recitar a mi papá. Y bailar también. Te mando un beso al cielo.